Bienvenido a la serie de conferencias Cultura, Cosmovisión y Orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos en la última lectura sobre la ciencia occidental. Vamos a repasar las partes importantes de la casa, aunque todo es importante, empezando con el punto cero de abajo, es la cultura, la tierra, y es tierra occidental. Y la tierra occidental tiene tendencias culturalmente de separar natural y sobrenatural en dos dominios diferentes. Y podemos vivir pensando solamente existe el dominio natural, o podemos vivir que existe lo natural y sobrenatural, pero seguimos viviendo como los dos son separados de cada uno. Y la materia y el espíritu igual, creemos en la materia y puede ser que creemos en el espíritu, pero de rara vez pensamos que el espíritu puede influir la materia, como diferentes enfermedades o accidentes o lo que pasa, que puede ser la culpa de un espíritu en lugar de una enfermedad física. Entonces, en nuestra forma de pensar occidentalmente, separamos lo natural de lo sobrenatural y reservamos lo sobrenatural para los domingos, para el culto en la iglesia. Número 1, luego en base de esta creencia o las tendencias culturales, escogimos una fuente de conocimiento confiable. Escogimos es la razón y la lógica humana, que incluye el sistema cerrado y el uniformismo, que todo sea uniforme. Con sistema cerrado se puede aplicar el principio uniformista, de uniformismo, extrapolando entonces hacia atrás o adelante en base de los procesos de hoy. Porque si mantenemos un sistema cerrado y uniforme, podemos aplicar entonces los mismos procesos, los mismos causas y extrapolar hacia atrás o adelante. Pero si tuviéramos un sistema abierto con milagros, entonces ya no se puede extrapolar hacia atrás ni adelante, porque se puede entrar entonces una intervención en los procesos naturales. Entonces tenemos el cimiento número 1, que es escoger nuestra fuente. Y nuestra fuente entonces es la lógica humana que establece sistema cerrado. Sistema cerrado quiere decir no hay Dios, no hay milagros, no hay ninguna intervención en los procesos naturales. Entonces ese es el cimiento de la casa. Luego pasábamos las creencias básicas sobre el cimiento, sobre el punto cero de la cultura. Tenemos el cimiento, que es la fuente de conocimiento confiable, y sobre el cimiento ya tenemos 4 pilares, columnas, que son las creencias básicas. ¿Y qué quieren decir o qué dicen las creencias básicas? Número 5, que es la creencia número 4, basado en la lógica y razón humana, dice: el Dios de la Biblia o cualquier otro Dios en realidad no existe. Entonces, esos son sumando las diferentes creencias básicas en base de sistema cerrado. No puede tener un Dios bíblico, no puede tener un creador, no puede tener un Dios que interviene. Está en cero. Ese es en base de el cimiento, en base de la fuente de conocimiento confiable escogida, y desde esta fuente genera las creencias básicas del sistema cerrado. Entonces todo es natural, todo funciona por causas naturales, todos elementos son naturales. Si es así, no puede existir un Dios bíblico, ni otros dioses mitológicos, ni milagros, ni nada se puede
existir. Desde la base de la casa, en base de la separación de natural, sobrenatural, no puede existir Dios. Y llegamos a la conclusión de la casa, el techo arriba. ¿Qué es la conclusión? La conclusión es del hombre, Dios no existe. Esa es su conclusión. Y dice el hombre, es porque la ciencia me dice, la ciencia me muestra que Dios no existe. Pero la creencia básica número 5 incluye que Dios no existe. Porque la fuente de conocimiento número 1 lo excluye Dios. ¿Por qué? Pone sistema cerrado. Si pone sistema cerrado en nacimiento, ¿puede existir Dios? No. Entonces, ¿cómo podemos nosotros proclamar que Dios no existe como conclusión de la casa cuando Dios no existe y está en el nacimiento de la casa? Eso es lo que se llama razonamiento circular. Razonamos en círculos. Y esa es la ciencia funciona sobre lo que se llama la razonamiento circular. La ciencia no puede funcionar sin reglas. Ponemos las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Son las creencias básicas. ¿Y qué dicen las reglas? Dios no existe. Entonces hacemos funcionar la ciencia en base de que Dios no existe o sistema cerrado. ¿Y qué puede decir esta ciencia sobre la existencia de Dios? Va a decir Dios no existe. ¿Y qué va a entonces proclamar el hombre? Dios no existe. ¿Por qué? Porque la ciencia dice, la ciencia muestra, pero la ciencia funciona en base de las reglas, las creencias básicas. Entonces, ese se llama razonamiento circular. Volviendo a una cita de Richard Dawkins. Richard Dawkins dijo en la lectura previa que es una pregunta muy importante. ¿Existe o no existe el Creador, el Dios bíblico, un Dios? Él decía, esa es la pregunta más importante, lo que tenemos. Él dice, cree él que es una pregunta científica, que la ciencia puede responder a esta pregunta. ¿Y qué dice su ciencia? No, que Dios no existe. Pero decimos nosotros que, o digo que su ciencia está funcionando sobre la creencia que Dios no existe. Y ahora esa es la cita. La cita, Richard Dawkins escribió en uno de sus libros, quiero persuadir al lector no solo de que la cosmovisión darwiniana resulta ser cierta, sino que es la única teoría conocida que podría en principio resolver el misterio de nuestra existencia. ¿Qué dice Richard Dawkins? Richard Dawkins está tratando de convencernos de su ciencia, no, de su base, de su cosmovisión, que la cosmovisión darwiniana es verdad y lo único, lo que puede resolver el misterio de nuestra existencia. ¿Y qué es la cosmovisión darwiniana? ¿Cuáles son sus componentes? La cosmovisión darwiniana es como teoría, es la única teoría, es la esquema mental de cómo ver el mundo. ¿Y qué es lo que hay dentro de este esquema mental? Son las reglas, son las creencias básicas, que solamente existe elementos naturales, solamente existen procesos naturales, no existe Dios, no existe un creador. Esos son entonces los elementos básicos o las leyes básicas de la cosmovisión darwiniana. Y él está intentando de convencerme que la cosmovisión darwiniana o la teoría darwiniana, la forma mental, de esquema mental, de cómo ver el mundo, es la verdad, es lo única.
Entonces, no es su ciencia lo que él está tratando de convencernos que su ciencia es correcta. Lo que está tratando es su base, que su base es correcta, que su base, su forma de ver el mundo es la forma correcta. Él está confesando, admitiendo que sus lentes, lo que él está implementando para ver el mundo, la cosmovisión, la teoría para ver el mundo es la correcta. ¿Y qué es lo que tiene? Sus lentes es la cosmovisión darwiniana. Y la darwiniana tiene teoría, tiene prejuicio, tiene hábito y tiene cultura. Esos son los 4 factores. Entonces, el Richard Dawkins está tratando de convencernos que su cosmovisión es la correcta. Y yo diría, yo tengo otra cosmovisión, yo tengo otras creencias. Y eso es lo que vamos a aplicar en la siguiente serie de videos. Es otra casa, otra ciencia que se basa en otras creencias básicas, otra fuente de conocimiento confiable. Eso es lo que quiero persuadir los oyentes, lo que está leyendo los videos, es que todos los científicos, todos nosotros seres humanos, entendemos el mundo indirectamente por medio de creencias básicas, lo que influyen nuestra percepción del mundo. Nuestra percepción del mundo depende de nuestras creencias, lo que influye en la forma de observar. Eso es lo que tenemos, es la casa. La casa es la cultura, los prejuicios, las teorías y los hábitos que corresponden a el Weltbild, el Weltanschauung, el Weltmodell. Esa es la casa. Y lo que estamos tratando de comunicar es que la ciencia no es algo neutral. La ciencia no es algo lo que así es. Y todos tienen que creer igual, porque no todos ven igual. Tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes formas de percibir el mundo, tenemos diferentes formas de creer. Y eso es lo que deberíamos tener el derecho de expresarlo por medio de diferentes modelos científicos. Pero hoy en día no tenemos muchas opciones. Es un modelo lo que está siendo impuesto, lo que tenemos que adoptar. Y hay muchos que están adoptando un modelo sin entender que el modelo tiene creencias básicas y entonces adoptando el modelo, en tiempo van a ir adoptando todo lo de abajo del modelo, lo que corresponde al modelo. Por eso hay muchos que han dejado creer en Dios por medio de la evolución. Pero la evolución es un modelo que está hecho en base de una casa de creencias básicas que excluye a Dios. Entonces, desde el principio. Entonces, si adoptamos cualquier modelo evolucionista, tenemos que sí o sí en el futuro adoptar creencias que corresponden al modelo en lo que practicamos. Terminando con la cita, en lo que ha sido parte de la motivación de todo la serie, es: primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould no estaría de acuerdo con Richard Dawkins con la cosmovisión darwiniana. Stephen Jay Gould no era darwinista. Él era de otro campo. Él era más hacia el marxismo.
Entonces su forma de ser biólogo, él entendía y observaba el mundo como marxista. Entonces no creía que hubo cambios lentos y graduales a las estructuras por medio de tiempo. ¿Por qué? Porque su filosofía, siendo más marxista, era de cambios radicales, cambios rápidos, cambios a toda la estructura. Por eso Stephen Jay Gould, aun siendo biólogo evolucionista, no era darwinista, de cambios lentos y graduales como Richard Dawkins. Pero Stephen Jay Gould era un biólogo con su propia forma de entender el mundo por medio de su filosofía marxista, que creía en el equilibrio puntuado. Ese se llama su biología, en lo que él había fundado la perspectiva de biología del equilibrio puntuado, que quiere decir todo mantenía equilibrio y luego ¡pum!, fue interrumpido por una razón y hubo un cambio drástico hasta cambiar toda la estructura de la planta o animal. Entonces no hubo cambios lentos y graduales, eran de golpe. ¿Por qué? Porque su filosofía tenía un poco diferente perspectiva. Entonces se cambió sus lentes. Por eso él está admitiendo que hay teoría, hay hábito, hay prejuicios y hay cultura que influye en la forma de uno de ver y entender el mundo, de percibir el mundo. Y él está aplicando los diferentes factores en fundar su propio tipo de biología. Creo que nosotros deberíamos entender qué creemos nosotros y fundar o poner en la práctica nuestros propios modelos y no adoptar modelos de cualquier otro, pero adoptar un modelo que corresponde a las creencias básicas nuestras y sin tener que adoptar algo que no corresponde. Y ese es el propósito de los videos, de las lecturas, es para incentivar un poco de investigación y para desarrollar nuestro propio modelo. Y ahora yo he desarrollado mi propio modelo. Hay 5 modelos en lo que dicen mayormente. Es el modelo de los orígenes evolucionista. Luego hay evolucionista teística, que quiere decir es sistema cerrado pero Dios afuera. Hay modelo evolucionista de diseño inteligente, lo que es un modelo evolucionista de sistema cerrado, pero de un rato algo de una inteligencia inyectó información genética para poder generar o desarrollar el hombre. Y esa es una forma más de evolución del sistema cerrado, pero con una intervención. Luego hay de creacionismo de tierra antigua. Ese es sistema abierto, sistema cerrado, sistema abierto, cerrado. Entonces hay intervalos de inyección de Dios creando diferentes puntos. Y luego la creacionista de tierra joven. Ese quiere decir que es sistema abierto más o menos, pero una división entre el mundo natural y sobrenatural, y que hay intervenciones. Entonces yo de verdad he tenido que pensar bien y yo creo en otro modelo que es, voy a llamarlo el modelo creadorista, que es yo creo en el creador que es presente, creador que sostiene y no tiene que intervenir porque siempre está sosteniendo. Entonces cada uno de nosotros tenemos el derecho o la responsabilidad de entender y desarrollar nuestro propio modelo de práctica, que sea modelo económico, político, científico, religioso, que sea en base de lo que creemos. Eso es lo que es el mensaje más de lo que, y yo quisiera persuadir mi audiencia de lo que mi cosmovisión también es la única, lo que puede encajar con todos
lo que es en la realidad. Esa es una cosmovisión bíblica, una cosmovisión que incluye un Dios creador que había creado la vida, que había creado los seres vivientes, hasta el hombre. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima serie, es de la ciencia no occidental. Y veremos de un marco bíblico para entender cómo puede ser entonces la ciencia según de otra cultura, perspectiva de otra cultura. Gracias de nuevo por acompañarme. Si quiere comunicar con nosotros, somos Tim y Holly Nyquist, y se puede alcanzarnos por email, correo electrónico por thacademia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero que sigan mirando, viendo los videos y investigando la realidad. Gracias. Hasta luego.